con un tema muy particular que se llama ayuda, Señor. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos verdaderamente de la ayuda de Dios? Yo sé que tú necesitas eso. Es una de las oraciones más frecuentes que nosotros tenemos normalmente, ¿verdad? Clamando por ayuda. Y la ayuda que viene de lo alto, hermanos. Y es una de las oraciones también más comunes en la Biblia. Nosotros podemos, al estar estudiando la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que constantemente el Espíritu Santo inspira a sus escritores a orar por ayuda, porque el Espíritu Santo de Dios sabe perfectamente bien cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra condición, y por eso nos anima a que constantemente estemos orando por ayuda de parte de Dios. Es una oración que podemos hacer todos los días y en cualquier momento y en cualquier situación. A Dios no lo vamos a fastidiar, nunca lo vamos a llevar al punto de decir, oye, todos los días me pides lo mismo. No, Él sabe cuáles son nuestras necesidades y verdaderamente Él comprende que en nuestra condición humana necesitamos su ayuda. Entonces, podemos pedirle constantemente ayuda al Señor. Y el deseo de Dios es que tengamos una relación con Él estrecha, real y de corazón. Cuando hago mis manos así, me recuerdo mucho a cuando estuve en Cuba, de que los cubanos cuando hacen esta expresión es que si te dicen que eres su amigo y hacen así, es que eres un amigo entrañable, un amigo fuerte, un amigo que verdaderamente viene a unirse a su corazón. Entonces me quedé con esa condición y verdaderamente es lo que Dios quiere, que nosotros sintamos por Él, que es nuestro amigo entrañable, nuestro amigo fiel, nuestro amigo amoroso, nuestro amigo que verdaderamente trae a nuestras vidas la bendición, la paz, el amor, y en ese sentido también quiere ayudarnos y quiere que nosotros nos expresemos delante de Él a través de este tipo de oraciones, pidiéndole ayuda. Entonces, vamos a leer el Salmo número 88, hermanos. Les voy a pedir que, por favor, vayan al Salmo número 88. Y recuerden que constantemente nuestra hermana Clau nos apoya enviando aquí en el chat los versículos que vamos a estar estudiando, para efecto de que ustedes lo puedan visualizar ahí en su Biblia. Recuerden que siempre tenemos que tener a la mano la palabra de Dios para estar estudiando sobre ella, no sobre pensamientos o solamente, ¿cómo se llama? Ideas del ser humano. No, nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra. Entonces vamos a leer en el Salmo número 88 del versículo 9 al versículo 18 y me voy a permitir leerlo para ustedes. Ustedes también lo van a poder seguir ahí en la pantalla. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Qué glorioso es poder nosotros decirle al Señor eso, ¿verdad? Señor, todos los días hemos clamado a ti. Lo voy a volver a repetir ahí. Dice, cuando nosotros tenemos dice que sus ojos enfermaron a causa de la aflicción. ¿Cuántas veces tú y yo hemos llorado de alguna manera en una condición cuando hemos tenido aflicción y nuestros ojos se nos hinchan, ¿verdad? Y se nos ven como de globos, cuando tenemos alguna aflicción verdadera. Pero lo mejor que podemos hacer, así como el salmista le dice, te he llamado Dios cada día, he extendido a ti mis manos. Cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, estamos haciendo lo correcto. ¿Para qué? Dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Dice, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el lavadón. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas a ti, o sea, obviamente la respuesta a todas esas preguntas es no, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente viene a resaltarse aquí es, dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y es lo que debemos hacer tú y yo, hermano. Dice, porque, oh Jehová, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, necesitado, ¿verdad? Dice, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas.
qué expresión tan fuerte tiene aquí el salmista, ¿verdad, hermanos? La verdad es que nosotros podríamos de alguna manera pensar que Dios se olvidó de él, que Dios se olvidó de ti, que Dios se olvidó de mí. Y es aquí donde debemos aprender a pedirle ayuda acerca de nuestras relaciones rotas en cuanto a amistades, en cuanto a relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando una condición de lamento, de verdad, de clamor verdadero. Porque el rechazo, hermanos, de las personas, de la gente que amamos, de la gente que queremos, es siempre perjudicial. Siempre que nosotros nos sentimos rechazados por alguien, es perjudicial. Y aquí el salmista está mostrando algo así como un sentimiento de rechazo por parte de Dios. ¿Hasta cuándo tu ira, verdad? De hecho, dice que hasta alejó de él a sus amistades. Nosotros vamos a ver que cuando Dios aleja de nosotros alguna amistad, es porque así conviene en el plan de Dios y para bendición nuestra. Muchas ocasiones nosotros dispensamos nuestra amistad a personas que de alguna o de otra manera, pues a lo mejor traen una condición diferente, tienen convicciones y pensamientos diferentes, y es lo que Dios quiere alejar de nosotros. Entonces, fíjense bien que el rechazo es siempre perjudicial, especialmente cuando viene de alguien que amamos o de alguien muy cercano a nosotros. Las relaciones rotas son muy, muy dolorosas, hermanos. Ustedes lo han visto, ustedes ya lo han vivido. Y en especial cuando nos sentimos que nos ha abandonado, por ejemplo, un enamorado, eh, un vecino o un amigo cercano. El salmista, como les digo, siente que desde que ahí en el versículo 18, si quieren volver a leerlo, dice, me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Él está haciendo una especie como de drama por, por el dolor que siente cuando algún ser querido se ha alejado de él. Pero si ustedes se dan cuenta, ese drama lo vive más cuando él siente que la presencia de Dios no está con él. Con este es el salmista. Muchas veces tú y yo podemos sentir dolor cuando un ser querido se va, cuando nos abandona alguien, cuando nos deja de hablar a alguien que verdaderamente nos importa. Pero aquí tenemos que tener un realce en la idea de cuando Dios, cuando sentimos que Dios no está cerca de nosotros. Porque Dios siempre va a estar cerca de nosotros, hermanos. El grave problema es que la mentira, las circunstancias, las situaciones por las que pasamos, muchas veces ponen una pantalla tan exageradamente grande a veces que no nos permite ver la presencia de Dios o sentir la presencia de Dios. El salmista dice ahí en el versículo 15 nuevamente, dice, yo he sufrido desde mi juventud y muy cerca he estado de la muerte. Entonces, en el versículo 12 nos muestra cómo la situación parece de desesperanza absoluta. Estar en tinieblas, hermanos, tener un sentimiento de ser rechazado por Dios, tener ese sufrimiento y el terror y la desesperación, es algo de lo que el ser humano no está acostumbrado a padecer, ni es nada grato el padecer todo esto, ¿verdad? Sentirnos rechazados por alguien y sobre todo por Dios, pero recuerden que ese sentimiento de rechazo es una de las mejores artimañas que el enemigo puede usar en nuestra contra para hacernos sentir que verdaderamente Dios no está con nosotros. Pero cuando venimos a la realidad, nosotros podemos ver que Dios siempre está con nosotros. Todo el día, dice la palabra de Dios, me rodean como un océano, me han cercado por completo. Y eso es porque entra uno en un círculo vicioso de desesperación, de sentimiento de rechazo, de sufrimiento, de terror, cuando alguien, un ser querido, simplemente se aleja, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirles que hay una nota de esperanza. La esperanza proviene del hecho de que en medio de todo esto, Él elige empezar cada día clamando a Dios. Como leímos en el versículo 9, yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo mis manos. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar acostumbrándonos cada vez más, teniendo un estilo de vida en el que nos permita llegar a la presencia de Dios todos los días, buscar su rostro todos los días, para que ese dolor y esa aflicción, ese terror que se siente cuando hay un sentimiento de abandono o de soledad, salga de nuestra vida. Porque entonces la mentira de Satanás será echada afuera y vendrá la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos lleva a creer fielmente y a sentir y a experimentar verdaderamente
su presencia, su amor, su cobijo, su misericordia. Tal vez hoy estés atravesando por dificultades con alguna relación, no sé, tu matrimonio cómo esté, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, en la iglesia ahorita que hemos estado padeciendo por esta separación, que gloria a Dios ya tal parece que va a empezar a terminar todo esto, ¿verdad? Y nos sentimos como olvidados, como desplazados. Gracias a Dios nosotros no, los que hemos estado muy atentos a este grupo, a estos devocionales, pues sentimos la cercanía aún a la distancia. Pero desgraciadamente muchos hermanos que no se conectan, que no han podido, que no han querido, pues tristemente cuando hablo por teléfono con alguno de ellos, siento su tristeza, siento su, ¿cómo les puedo decir? Ese sentimiento como de soledad, como de que fueron abandonados, ¿verdad? Pero esa es la mentira del enemigo, porque simplemente con el hecho de poder conectarse o de querer conectarse, pues sentiría la presencia de Dios así como tú y yo la sentimos, ¿verdad? Entonces también en la condición de cuando vemos, estamos atravesando por dificultades con algún amigo cercano, con un hermano o un pariente cercano, ¿verdad? Sentimos toda esa condición de desesperanza. Pero por muy mala que parezca esta situación, lo que pudieras estar pasando, siempre hay esperanza si le pedimos ayuda al Señor. Por eso titulé este mensaje, ayuda, ayuda, Señor, ¿verdad? Necesitamos de su ayuda. Y entonces hacer como el salmista. Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en mi oración. Entonces, por la mañana hay que estar presentes, buscando en oración la provisión de Dios, que nos ayude, que nos dirija correctamente, que nos enseñe cómo sobrellevar nuestras relaciones para que no suframos ese tipo de alejamiento, ¿verdad? Cuando nosotros extendemos nuestras manos hacia el Señor, es un síntoma de petición, de ayuda. ¿Y qué creen? Que Dios, en su amor, en su misericordia, siempre va a traer lo mejor para nuestras vidas. Va a ayudarnos, va a enseñarnos a cómo restaurar esa relación y entonces tener la bendición nuevamente de la presencia de esas personas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos también a estudiar, hermanos, ahí en el capítulo 7 de Romanos, del versículo 7 al 25, cómo Dios nos ayuda a luchar en contra del pecado. Y ese es otro motivo de la petición de ayuda que tenemos que tener, ¿verdad? Que Dios nos guarde de toda maldad, de toda injusticia, que nos guarde el Señor de pecar y pedirle ayuda porque estamos en este cuerpo en donde desgraciadamente nos podemos dejar vencer por el enemigo a través del pecado. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 7, del capítulo 7, del versículo 7 en adelante hasta el 25. Y dice, recuerden que aquí el apóstol Pablo está haciendo una disertación acerca de cómo estamos antes de Cristo, cómo llegamos a los pies de Cristo y cómo estaremos o debemos estar después de Cristo, ¿ok? Entonces aquí nos muestra prácticamente todo lo que es el Evangelio y hace una serie de preguntas el apóstol Pablo en donde nos hace de alguna manera empezar a pensar correctamente lo que Dios quiere que tú y yo saquemos en conclusión a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado, hermanos. Pero fíjense bien que dice el apóstol Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿verdad? La ley nos hace entender qué cosas son las correctas y qué cosas son las incorrectas. Por eso conocemos, si transgredimos la ley, conocemos que estamos pecando. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir aquí? En muchas ocasiones nosotros no sabíamos, ¿verdad?, qué verdaderamente era un pecado o qué no. Y de repente alguien nos dice que no debemos, por ejemplo, codiciar propiamente, ¿no? Y a lo mejor tú no codiciabas, pero muchas ocasiones cuando venimos al conocimiento de algo, de repente nos da la curiosidad y nos entra la tentación por hacer lo que no debemos hacer.
y dice que produce en él toda codicia. Muchas ocasiones cuando el pecado toma la ocasión por la ley, por lo que se dijo que no se tenía que hacer, produce lo que no se debería hacer. ¿Han oído esa expresión de que dicen que lo prohibido es lo más buscado, lo más socorrido? Porque verdaderamente cuando la ley nos marca algo como prohibido, nuestra condición pecaminosa, nuestra condición sin Cristo, nos lleva a desear lo prohibido. Y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiera ley, pues simplemente no habría pecado. Y ahí estaría muerto, ¿verdad? Dice el versículo 7, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, lo prohibido otra vez viene a buscar la condición del ser humano para que el ser humano caiga en esa condición pecaminosa. Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque vine a hacer pecado, ¿verdad? Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Ya se dieron cuenta cómo ahí entra la condición del enemigo, el engaño, ¿verdad? Y dice, y por él me mató. ¿Por qué? Porque recuerden que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú y yo pecamos, venimos a una condición de separación delante de Dios. Esa es la muerte. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas tú y yo somos carnales, ¿verdad? Venidos al pecado. Y esa es la condición del por qué tenemos que estarle pidiendo constantemente ayuda a Dios. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Honestamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de que no queremos mentir? Y tal parece que nos llama mucho la atención eso, ¿verdad? El engaño del enemigo viene y nosotros cedemos y mentimos. Y eso es lo que hacemos. Cuando tú y yo ya entendemos lo que no tendríamos que hacer, ¿verdad? Dice, desgraciadamente hacemos lo que no queremos y eso es lo que nos lleva a la condición de pecado. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que tú y yo ya en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestro corazón, sabemos perfectamente bien lo que es bueno y lo que no es bueno, porque lo hemos estado estudiando, porque Dios nos lo ha revelado y porque el Espíritu Santo constantemente nos hace hasta sentir cuando ya las cosas que estamos haciendo no es correcta. ¿Verdad? Nos amonesta, nos redarguye. Entonces, eso que está en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que tendríamos que hacer. Pero desgraciadamente al estar en este cuerpo físico, ¿verdad? En donde de repente es el que nos lleva, y sobre todo cuando no estamos alimentando al espíritu, sino alimentamos más bien nuestra carne, nuestra alma, entonces nos lleva a hacer lo que no es correcto, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos que vencer a través del espíritu a nuestra carne y a nuestra alma. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso tú y yo lo hacemos constantemente, hermanos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces le hemos dado autoridad al enemigo, abriéndole puertas, ¿verdad? Para que venga a nuestra vida y empecemos a hacer lo que no debemos. O sea, vuelve a morar el pecado en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere erradicar de nosotros. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre interior es el hombre espiritual. ¿verdad? Y espiritualmente nosotros nos deleitamos en la ley. La ley de Dios nos es grata, nos ayuda, nos enseña, ¿verdad? Dice, pero veo otra cosa, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que aquí hace la disociación correcta. El ser interior, el ser espiritual que ya está en nosotros, es muy contrario a la condición de la carne, a la condición del alma. Y por eso la carne y el alma se rebelan en contra del hombre espiritual. Y tenemos esa lucha constantemente, ¿verdad? Entonces, el pecado está en nuestros miembros, en nuestra carne, hermanos, en nuestra alma, en nuestra toma de decisiones. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es ahí, aquí es a donde se lleva a cabo el pecado, ¿verdad? Pero aquí hay una esperanza y una condición que tenemos que reconocer, porque la palabra de Dios nos anima, porque viene la ayuda de Dios. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos trae a una condición en donde estamos, ¿verdad? Plenos. Y no compartí la pantalla y según yo la estaba compartiendo. Ay, Dios mío. Entonces, se dan cuenta cómo la carne es débil. Pero bueno. Entonces, una vez que hemos leído esto, Dios nos ayuda en la lucha con el pecado. Gracias, dice. Más gracias le doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido al pecado y ahora nos da a nosotros la oportunidad de vencer también al pecado, hermanos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has visto atrapado por los malos hábitos o pecados de los que quisieras librarte, pero te sientes incapaz de hacerlo? Yo sé que sí. Yo sé que hay cosas que nosotros ya deberíamos haber dejado hace mucho tiempo, o desde el día en que Dios habló en nuestras vidas por primera vez respecto a ese pecado. Y desgraciadamente hemos caído una y otra vez en esa condición pecaminosa. ¿Has dicho alguna vez que no vas a hacer algo y luego terminas haciéndolo de todos modos? Muchos de nosotros hemos pasado por eso. Entonces, Pablo escribe ahí en el versículo 15, he pasado mucho tiempo en la prisión del pecado, atorado en este pecado, en una condición en donde yo ya sé que no tengo que volver a hacerlo, pero ahí estoy, ¿verdad? Entonces, lo que no entiendo, dice el apóstol Pablo, lo que no entiendo de mí es que decido una forma de hacer las cosas, pero luego actúo de otra manera, haciendo cosas que desprecio absolutamente, haciendo cosas que no quiero ya hacer. Y continúa diciendo ahí en el versículo 21, 22 y 23, y sucede tan regularmente que es hasta predecible. ¿Cuántas veces tú ya sabes que vas a volver a mentir? ¿Cuántas veces ya sabes que vas a volver a decir groserías? ¿Cuántas veces ya sabes que vas a volver a caer en alguna actitud incorrecta? ¿Ah? Y dice, en el momento en que decido hacer el bien, el pecado está allí para hacerme tropezar. Eso es lo que sucede. Eso es lo que verdaderamente dice ahí la palabra, ¿verdad? Dice, me deleito verdaderamente en los mandamientos de Dios, pero es bastante obvio que no todo en mí, ¿verdad?, se une a ese deleite. Hay partes de mí secretamente rebeldes. Hay cosas en nuestro ser, en nuestra carnalidad, que esas partecitas se rebelan constantemente. Y justo cuando menos lo esperamos, toman el control de la situación y caemos. Es lo que pasa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero necesitamos obviamente ayuda y la ayuda viene de Dios. Y el apóstol clama ahí en el versículo 24 y dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, nosotros, ¿verdad? Hemos estudiado que ya estamos libres de la ley. De hecho, el versículo 6 del capítulo 7 de Romanos nos lo dice así. Pablo se anticipa al tipo de preguntas que se plantearán acerca de lo que él está diciendo. Y él dice ahí en el versículo 7, como leímos, ¿acaso está igualando la ley al pecado? No, simplemente está diciendo y mostrando que la ley no es el pecado, sino todo lo contrario. La ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos, pero somos nosotros, hermanos, los que somos pecadores, los que de alguna manera venimos a dejarnos vencer por el pecado.
Tú y yo ya tenemos que echar mano constantemente de la fe y del espíritu que Dios nos ha dado, que es el espíritu de poder y de dominio propio, en el cual tú y yo podemos verdaderamente someter al pecado, ya no darle autoridad, ya no darle el derecho que de alguna manera tuvo antes de venir a Cristo. La ley nos muestra todo, revelando lo que es pecado y lo que no podemos guardar de la ley, o sea, y lo que no debe ser pecado, ¿verdad? Pero de hecho, incluso nos hace una muestra muy fuerte, nos resalta, nos recalca el pecado que hay en nosotros. La ley es para lo que fue hecha, para lo que fue escrita, para hacernos saber qué es lo que estamos haciendo incorrectamente. Entonces, la siguiente pregunta es consecuencia de las anteriores. Dice ahí en el versículo 13, si la ley es tan buena, ¿por qué me llevó a mi muerte? No, eso no es así. La ley no nos va a llevar a la muerte, sino que el pecado, ¿verdad? La ley del pecado que opera en nuestras vidas es la que nos conduce a muerte cuando le damos autoridad, cuando dejamos que se ejerza esa condición. Entonces, si alguien es condenado por un delito, no es la ley lo que causa la pena, más bien es el crimen, es el delito lo que causa la pena, ¿verdad? Una persona que se decide a robar y la ley le cae en esa condición, no fue el delito de robo o la ley que declara que es un delito el robo lo que lo lleva a prisión, no, sino verdaderamente es la acción de robar lo que lo lleva a la prisión, porque para todos nosotros está también esa ley. La ley dice que robar es un delito, ¿verdad? Entonces, si tú y yo no incurrimos en esa falta, si tú y yo no robamos, pues esa ley no se va a aplicar a nuestras vidas. Está vigente, está expresa y está ahí latente. ¿Para quién? Para quien comete el delito. Entonces, si tú un día te decides robar, ¿verdad? Quieres ir a robar, sabes que va a haber una consecuencia. El crimen es lo que te va a llevar a la cárcel. Delante de Dios es lo mismo. Para todos está expuesta la ley de Dios, para todos y cada uno de nosotros. No mentirás, no dirás falso testimonio, no robarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Toda la ley está escrita para todos y cada uno de nosotros. Pero la ley en sí misma no nos lleva a la muerte o a la separación de Dios. La ley en sí misma nos dice qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer. Pero la acción, ¿verdad? Es lo que nos puede llevar a la muerte o a la vida. Entonces tomemos decisiones sabias y correctas. Todo lo que hace la ley, hermanos, lo único que verdaderamente hace la ley es establecer la medida, es marcar parámetros o límites en donde tú y yo podemos movernos sin problema y saliéndonos de esos límites con problema delante de Dios. Entonces, la ley solamente nos sirve como un ayo, como un mentor, como una enseñanza, en donde delimita áreas, ¿verdad? Y te dice, hasta aquí tú puedes, pero más allá ya no. Si tú te atreves a traspasar esa área, ese límite, pues recibirás la recompensa o el castigo debido a esa transgresión. Sí está siendo bien claro este sentido, de que la ley, ¿verdad?, viene a darnos nada más la medida, establece medidas, establece límites. Tú y yo tomamos la decisión si traspasamos ese límite o no. Entonces, se ha escrito muchísimo sobre este pasaje, hermanos, y puede ser muy redundante, pero el debate principal es que si Pablo se refiere a su estado como cristiano o al de antes de ser cristiano. Y aunque sea claramente autobiográfico, Pablo fue muy específico, él se mostraba mucho a él mismo, primero, porque yo estuve en esta condición y ahora estoy en esta, porque yo hacía esto y ahora hago esto, porque, o sea, siempre autobiográficamente para describirnos correctamente lo que él quería explicar y el Espíritu Santo le estaba inspirando a explicarnos, ¿verdad? También está hablando en general de la condición de los seres humanos que viven bajo la ley. Tú y yo estamos bajo esa condición. Entonces, tal vez deberíamos ver este pasaje como una descripción del cristiano que no vive en la plenitud del poder del Espíritu Santo, a pesar de que él o ella desee hacer lo que Dios dice. Recordemos que hay cristianos tibios o que hay pseudo cristianos
o en su defecto hay cristianos débiles en la fe, ¿verdad? Débiles en esta condición. Y por eso, desgraciadamente, todos ellos tristemente recaen constantemente en su pecado, en su delito, constante, porque no se afirman en el Señor. Esta palabra, hermanos, es para afirmarnos en el Señor, para verdaderamente dejar de hacer ya lo que sabemos, lo que la ley, lo que Dios establece que es incorrecto. Y tú y yo ya lo sabemos, ya sabemos muchas cosas. El Espíritu Santo de Dios a través de la palabra nos enseña, nos redarguye, nos instruye, ¿verdad? Y muchas veces nos ha corregido, pero ahí volvemos a caer. Entonces, nosotros podemos ver el clamor humano por vivir en el Espíritu. Tú y yo deseamos, todo mundo desea estar bien, ¿verdad? Escuchando y otra vez en la vida de los hermanos a través de mucho tiempo, cómo su clamor es estar bien delante de Dios. Pero desgraciadamente abren la puerta al enemigo a través de regresar a sus malas conductas, a sus malos hábitos. Sabemos que la ley de Dios es santa, es recta y es buena. Y sabemos que es espiritual. Sin embargo, hermanos, nos encontramos en la situación de fallar constantemente, constantemente. ¿Por qué? Porque le damos más cabida a nuestros deseos de la carne, a nuestros deseos del alma, que a lo que verdaderamente tendríamos que atender. Por eso el apóstol Pablo ahí en el versículo 14 y 15 dice, pero yo soy meramente humano, o sea, tú y yo somos humanos. Dice, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué es lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y nosotros muchas veces, como les decía hace ratito, estamos en esa condición de querer de hacer las cosas que no queremos, de lo que no debemos, pero muchas veces volvemos a caer. Entonces, la diferencia entre el antes y el después de ser cristiano no es que antes pecabas y que después no lo haces. No, no es esa la diferencia, hermanos. La diferencia es que antes de convertirnos en cristianos, el pecado estaba en nuestra naturaleza, ¿verdad? Y en realidad ni a ti ni a mí nos preocupaba pecar, porque no nos importaba la ley. De hecho, ni siquiera conocíamos muchas veces la ley. Pero después de hacernos cristianos, el pecado está completamente fuera de nuestra naturaleza y ya no queremos cometerlo porque ya entendemos la condición, ¿verdad? Porque juntamente con Cristo fuimos crucificados. Nuestro cuerpo pecaminoso fue crucificado ahí en la cruz. Pero el grave problema, hermanos, ¿verdad?, es que volvemos a retraer nuestra condición. Nos dejamos vencer. Esto que estoy comentando muchas veces te causa dolor y arrepentimiento cuando lo haces. ¿Por qué? Porque tú ya no eres un pecador. De repente cometemos errores, ¿verdad? Dios nos ha llamado santos y una persona santa es una persona que delante de la presencia de Dios Él la ve como no pecadora, como que ya no peca. Entonces, ese es el punto que tú y yo tenemos que vivir. Cuando entendemos que Dios ya nos ha visto como santos, tenemos que recordar constantemente que lo que hacíamos, lo que nos lleva a pecado, lo tenemos que dejar de hacer. No tanto dejamos de hacer las cosas porque te decepcionas, ¿verdad?, aunque hay algo de cierto en ello, sino porque ahora tenemos que dejar de hacer las cosas porque queremos agradar a Jesucristo. Y muchas veces le hemos fallado, pero no nos basta más que volver a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, porque vuelvo a fallar, porque vuelvo a pecar, porque vuelvo a tener esta condición. Entonces, si eres como yo, ¿verdad?, conoces muy bien esta batalla con el pecado, porque yo también he batallado y batallo constantemente contra el pecado, hermanos, igual que ustedes. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Esta es una de las características clave del verdadero cristiano creyente, del cristiano que busca realmente querer agradar a Dios. Cuando Pablo pide ayuda, ya sabe la respuesta a la pregunta. Cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y enseguida dice, gracias a Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos puede librar de esta condición. Entonces, tal vez la clave para entender todo este pasaje, hermanos, está en dos palabras: yo mismo. Yo mismo soy el que tengo que empezar a actuar ayudado del poder de Dios, con la ayuda de Dios. Nosotros solos somos esclavos de la ley del pecado, pero este no es el final de la historia. Pablo continúa hablando sobre la gran liberación que el Espíritu Santo aporta a nuestras vidas.
Entonces, al mirarnos como cristianos en términos de pertenecer a Cristo, debemos darnos cuenta, hermanos, de que ya no somos libres de pecar, ya no somos libres de hacer lo que queríamos o lo que veníamos haciendo. Al mirarnos a nosotros mismos como cristianos en el mundo, debemos darnos cuenta, hermanos, de que no, tampoco estamos libres de pecado, de que también podemos caer, pero cuando nos vemos como cristianos empoderados por el Espíritu Santo, nos debemos dar cuenta de que somos libres para vencer al pecado. Tú y yo ya tenemos esa autoridad. Tú y yo ya tenemos el poder para vencer al pecado en el nombre de Jesús. Entonces, aquí es cuando debemos de pedirle a Dios que nos llene de su poder, de la presencia de su Espíritu Santo. Debemos pedirle ayuda constantemente. ¿Por qué? Porque el enemigo, desgraciadamente, muchas veces nos tiende trampas tan finas, tan sutiles, tan increíblemente invisibles para nuestra vista humana, para nuestra comprensión humana, que no nos damos cuenta y caemos. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos muestre esta verdad, nos lleve a la condición de poder vivir plenos delante de Él. Debemos pedirle que nos llene, por favor, el día de hoy con su Espíritu Santo. El día de ayer ya fue. El día de mañana, quién sabe si vendrá, hermanos. No tenemos nosotros nuestra condición clara en ese sentido, si mañana amaneceremos o no. Pero el día de hoy, que Dios nos está dando la oportunidad, aprendamos constantemente a buscar la presencia de Dios, que llene nuestro ser con el poder de su Espíritu Santo y eso nos lleve a poder vencer al pecado. Realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermanos, para llevar el tipo de vida que verdaderamente queremos llevar. Porque tú y yo deseamos llevar una vida correcta, porque por algo estamos aquí buscando la presencia de Dios, por algo estamos atendiendo a los devocionales, por algo estamos queriendo aprender de Dios lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra, porque deseamos tú y yo hacer el bien, hacer lo correcto. Deseamos tú y yo verdaderamente, ¿verdad? Agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, el día de hoy yo les pido que clamen a Dios por ayuda. Díganle, Señor, ayúdame. En cualquier momento, cuando ustedes sientan que pueden ser vencidos por el pecado, pídanle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor, a no mentir. Ayúdame, por favor, a no ver codiciosamente algo o alguien. Ayúdame, Señor, a quitar de mi mente lo que ya no debe de estar en mi mente. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Eso es lo que debemos declarar, hermanos. Y para esto, pues yo les invito a que vayamos a la alabanza. Vamos a levantar una oración en el nombre de Jesús, en donde le podemos decir por qué Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y podemos clamar por ayuda verdaderamente, porque Él es bueno, hermanos, porque Dios es bueno, Dios es clemente, es misericordioso, porque Dios quiere traer a nuestras vidas lo mejor de Él, porque Dios quiere ayudarnos, pero nosotros necesitamos aprender a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a entonar esta alabanza y después vamos a orar. Haz como una oración esta alabanza, hermano. Declárala. Estamos en el trono de la gracia en este momento para obtener el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas y poder decirle al Señor verdaderamente desde lo profundo de nuestro corazón que Él es bueno, que para siempre son sus misericordias, que le necesitamos y darle gracias porque Él se deja hallar y porque Él se muestra fiel, se muestra misericordioso, amoroso para nuestras vidas. Y díselo junto con esta persona que canta y con nosotros. Vamos a unirnos en esta oración. Porque para siempre tu misericordia es cada mañana despertar. Sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad.
justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre su misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo, dice su palabra. Porque gracias a su amor, a su misericordia, hoy podemos acercarnos al trono de su gracia para levantar nuestra voz, hermanos, para alzar nuestra voz delante de Él y poder clamar por esa ayuda que necesitamos en el día a día, en todo momento. Que Dios verdaderamente nos guíe a la verdad y a la justicia. Le voy a pedir, por favor, a mi mamá que abra su micrófono. Mami, abre tu micrófono, por favor, para apoyarnos en la oración. Vamos a orar respecto a esto que acabamos de aprender y la gloria sea para Dios. Adelante, mami. Sí. Bendito Padre glorioso, Señor nuestro, te agradecemos, Señor, por otro día más de vida que tú nos has dado, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Padre. Ayúdanos, papito lindo, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón de cada hermano, Señor, para que te busquemos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor.